Entonces pasamos ahora al módulo 2, que es el de tipologías de ciudad y pandemia. Este módulo entonces tiene dos partes. Eh, la primera son unas diapositivas que son las que vamos a trabajar hoy. De pronto no vamos a alcanzar a la última parte, pero que básicamente, ¿qué es lo que buscan? Definir de la ciudad cuáles son sus componentes, cómo se integran al ordenamiento, cómo se gestiona la ciudad, para que tengamos de alguna manera como la estantería y el esqueleto de qué es lo que tenemos en cuenta y cómo opera la ciudad en su planificación. Y la segunda parte, y ahí vamos a hacer una aventura que hemos aquí estado trabajando desde Planning con base en un trabajo que dirigí aquí para la alcaldía de Bogotá el año pasado de cómo convertir a Bogotá en una ciudad 24 horas. Hay unos elementos que nos llevaron aquí en las discusiones del equipo a hablar de la distribución del tiempo y el espacio. ¿Qué creemos que desde ahí la planificación podemos empezar a repensarla para poder incorporar criterios que estén enfocados a la mitigación, contención, etcétera, etcétera, de las pandemias? Entonces, esta primera parte tiene 3 diapositivas del esqueleto. Después vamos a mirar el tema de la distribución del espacio y el tiempo. Y mañana vamos a arrancar con las tipologías de ciudad, que ahora les voy a presentar las que vamos a tratar y las vamos a evaluar desde la pandemia, qué pros y qué contras tiene, porque no es ni el uno ni el otro, sino que hay elementos a favor y en contra en cada uno de los modelos de ciudad, por ejemplo, entre un modelo compacto o un modelo difuso. Entonces, para terminar el módulo 2 y el módulo 3, pues ya nos vamos a adentrar en el detalle de la norma urbana, de la planificación ya llevada a nivel de norma, para ver temas como a través del ensanche de Barcelona, cómo se toman decisiones en ocupación, en altura, en orientación de las vías, etcétera, etcétera. Entonces, en lo dimensional vamos a mirar las dimensiones del desarrollo que tienen que ver con la planificación más amplia en la que se inserta la ciudad, la del ordenamiento del territorio, el planeamiento desde la gestión y el planeamiento para específicamente la situación que estamos viviendo, las propuestas que venimos estructurando acá desde Planning, que tienen que ver con el tiempo y el espacio. Mañana entonces vamos a mirar las tipologías, vamos a mirar la ciudad compacta difusa, integrada, segregada, formal e informal, la zonificada y la mezclada, la centrada y la descentralizada y descentralizada, y lo vamos a cruzar con las pandemias en términos de la vulnerabilidad de cada modelo, de tipología de ciudad, su causa-efecto y las fortalezas y debilidades que hay en cada tipo de ciudad para el manejo, para después pasar al tema de la norma. Entonces, bueno, no es coronavirus, para que estén tranquilos. El primer aspecto de la planificación es entender la dimensión territorial. El territorio, y concordante con la definición que vimos de ciudad, es una construcción social y cultural. Y en últimas, cuando se concentra en términos de concentración de relaciones económicas, sociales, institucionales, espaciales, culturales sobre el territorio, tenemos la ciudad, cuando hay una intensificación de esas relaciones. ¿Esto qué implica? Que cualquier tipo de política que tomemos, como puede ser una de prevención, manejo, mitigación de la pandemia, tiene que ser entendida desde este marco dimensional de sus implicaciones en lo económico, sus implicaciones sociales. Es una relación sistémica. Nuestro territorio es un tejido, es una urdimbre, y entre más relaciones hay en un territorio, más fuerte y más resiliente es ese territorio ante cualquier pandemia. Cuando hay territorios que tienen, por ejemplo, muy bajo capital social, poca vocación a la asociatividad, o cuando tienen dificultades de polarización política, o cuando tienen unas condiciones de fragilidad económica, o cuando no hay una identidad cultural que aglutine a la gente. Entonces, por ejemplo, en Medellín es muy interesante porque es, aquí vamos, como dicen allá en Medellín, aquí vamos papá para adelante todos. Es muy diferente a Bogotá, donde las relaciones culturales son más de poner palo en la rueda, más de la parte legalista. Medellín es más emprendedor, más echado para adelante, la gente se une más fácil. Aquí en Bogotá es más la cultura marca unos temas muy relevantes, pero en la medida en que tengamos vínculos y conexiones mucho más fuertes entre estos componentes, pues cualquier tipo de evento que suceda, vamos a tener un tejido más fuerte que resiste. Y de esa perspectiva, pues la planeación tiene que centrarse
muy fuertemente en cómo construir ese tejido y generar ese tejido. Y esa es una de las labores y misiones más importantes desde el tema de la planificación, que cuando uno habla en términos reales, todo termina en presupuesto para ejecutar obras. O sea, nos vamos al tema espacial, que obviamente mejorará la economía, etcétera, porque todo está relacionado con todo, pero no le damos la misma importancia a la construcción del tejido social o a la mejora de las capacidades institucionales o a la construcción de identidad cultural. Ustedes en sus experiencias estoy seguro que comparten conmigo la idea de que esos temas se vuelven muy débiles entre lo económico y lo espacial de proyecto físico, se terminan llevando la agenda. Pero eso no es lo que sostiene un territorio lo sostienen todos los nodos que son los postes que sostienen el tejido. Ahora, ese es el primer tema importante que tengamos en cuenta. Y cuando miremos ahora las tipologías de ciudad, las vamos a mirar en función de esas dimensiones. El segundo tiene que ver con el tema ya específico, aterrizando un poco más a la técnica de la planificación llevada al territorio en términos de ordenamiento. Y entonces aquí está más o menos armada la estructura sobre la base de la ley que tenemos acá en Colombia, de ordenamiento. Básicamente lo que me interesa es que tengamos en cuenta los componentes, porque esos componentes se van a comportar de manera diferente en la ciudad compacta o en la ciudad difusa y tendrán implicaciones diferentes frente a una pandemia. Entonces, nosotros siempre partimos de una visión de futuro con unos objetivos que se traducen en unas políticas que desarrollan esa visión, en un modelo territorial, que es un esquema que dice hacia dónde queremos llevar el territorio y una estrategia que nos marca el cómo. Y tenemos inicialmente 5 componentes que hacen parte, digamos, de lo que es la parte estratégica de largo plazo de nuestro ordenamiento territorial, de un plan de ordenamiento, que es la sostenibilidad ambiental, que tiene un muy fuerte componente de cambio climático, el tema de la integración regional en lo que tiene que ver con todas las redes, estructura vial, equipamientos, la gestión de los riesgos, que aquí, digamos, siempre miramos riesgos tecnológicos, miramos los riesgos de avalancha, los riesgos de deslizamiento, de terremoto, y ahora tenemos que empezar a mirar otro tipo de amenazas y riesgos. Y está el patrimonio cultural, que está en primer nivel de prevalencia dentro de la legislación colombiana. Y después desarrollamos sobre esa visión global de modelo territorial del municipio, nos vamos al detalle en las políticas del suelo urbano y del suelo rural, políticas de diferentes temas que desarrollan desde lo urbano la visión de futuro general del municipio y que tienen como componentes fundamentales, por un lado, a la izquierda vemos lo público, está la estructura ambiental, el espacio público, los equipamientos, los servicios públicos, la movilidad, y desde la perspectiva privada tenemos el uso del suelo, el manejo del suelo, vamos a hacer renovación urbana, desarrollo, conservación, si es un área de productividad, alta productividad o media productividad. Está la ocupación, que ya va específicamente ya a la configuración del espacio, y la habitabilidad, que tiene que ver, es un concepto muy importante y muy valioso para efectos de ordenamiento y pandemia, que son las condiciones con las cuales generamos la forma en que se habita el espacio, tanto público como privado. Y por ejemplo, en el tema de la vivienda y sus condiciones de entorno, pues es un tema que se vuelve muy importante. Y estos tienen unos instrumentos de gestión que son los que los materializan. Entonces, cuando hagamos mañana la mirada de los tipos de ciudad, pues vamos a mirar que hay unas ciudades que favorecen cierto tipo de atributos o ciertos atributos favorecen cierto tipo de ciudad y promueven o facilitan o pueden volverse elementos que ayuden a contener o a prevenir una posible pandemia o un riesgo natural. Y el tercer componente es el de la gestión. Ese componente de la gestión es un componente en el cual nosotros insistimos mucho porque muchas veces lo que hacemos son unos planes que quedan muy bonitos en unos mapas de colores, pero no hemos entendido cómo es que se transforman los territorios y esa transformación de los territorios es compleja. Este es un gráfico de hace ya varios años que por un lado mira el Estado, aquí en el lado izquierdo, al lado derecho tiene la oferta que la asociamos más a lo económico y tenemos la demanda que está más asociada pues a los temas sociales en la parte inferior. Entonces son como esos tres sectores están en permanente interacción en la arena política, en la arena económica, en el territorio.
si miramos el Estado tiene el manejo de las relaciones internacionales, de la coordinación nacional, suprarregional, etcétera. Tiene la tributación y tiene la asignación del gasto del presupuesto, en que la define, que son como sus varitas mágicas. Por el lado de la economía, pues lo que tenemos es disponibilidad de bienes y servicios que producimos. Esos tienen, está el suelo, la mano de obra, están los servicios ambientales, el paisaje, los recursos naturales. Es todo lo que tenemos y que lo transformamos para ponerlo en función de la demanda, que es donde tenemos la gente y las unidades económicas que tienen pues un tamaño, unas características, unas condiciones que requiere para localizarse, si es una industria minera, si es una industria de otro tipo, si es un comerciante. Y estos están interactuando. Ahora, ¿cómo interactúan? En el círculo gris, en la mitad, lo llamo las mediaciones. Hay mediaciones que son las que nos relacionan esos tres componentes. Entonces, el Estado, ¿cómo se relaciona con los otros? Expide normatividad, funciona a través del sistema político, los partidos políticos, el Congreso, los consejos, las decisiones que se toman, y tiene unas capacidades institucionales que están más en la parte administrativa. Si lo miramos muy resumidamente, que es un modelo sintético, restringido, pues tenemos costos de producción, tenemos los mercados, el mercado inmobiliario, el mercado laboral, esos son los que permiten relacionar oferta y demanda. Tenemos la capacidad empresarial y desde la demanda pues tenemos la organización social, el capital social, la participación ciudadana, la forma en que se vinculan y manejan los derechos humanos, económicos y sociales. Entonces, estas mediaciones están, si ustedes miran las que son las del Estado, están más asociadas a políticas públicas. Cuando nos relacionamos más desde el lado de la economía, son operaciones de intervención urbana, operaciones de... Y la gente lo que más necesita, pues son proyectos. Proyecto de acueducto, que cuando abra la llave de mi casa me salga agua, el proyecto del hospital, son proyectos que le resuelven los problemas a la gente. Y eso están jugando juntos en lo que es la gestión del territorio. Entonces, ¿por qué es tan difícil a veces que se generen transformaciones o se gestione un hospital? Porque para hacer un hospital para el COVID-19 que necesita 1000 camas, como el que hicieron en China, que hicieron en poquitos días, se necesita un alineamiento de todo esto. Entonces hay normatividad que no cuadra, o el sistema político hay una oposición, o el gobierno no tiene la capacidad institucional, o en el mercado inmobiliario, en un estudio que me pasó aquí en una ciudad de 200.000 habitantes en Tuluá, que estábamos hablando de, de unos planes parciales de 100 hectáreas, de 150 hectáreas, y no habían ni urbanistas ni constructores para meterse en Tuluá a hacer eso. Entonces no hay capacidad empresarial. Entonces, ¿qué hacemos con un plan parcial muy bien formulado de expansión si no hay quien lo haga? Entonces, esto juega junto y eso es muy importante vincularlo. Entonces, dimensiones, componentes del ordenamiento y gestión. Estos tres componentes son los componentes que debemos siempre tener en cuenta cuando hacemos temas de planificación y con los cuales vamos a hacer la revisión y la mirada de la pandemia en relación con las tipologías de ciudades. Ahora, vamos a hablar ahora de nuestras hipótesis iniciales que tenemos alrededor del tema de la distribución del tiempo y el espacio, o el espacio y el tiempo. La distribución del espacio y del tiempo. Aquí en la primera alcaldía de Antanas Mocus, que creo que muchos lo habrán escuchado, y fuera de Colombia, pues fue un alcalde, digamos, que generó unas transformaciones en Bogotá en el 95 muy importantes, sobre todo en cultura ciudadana. Él hablaba de crear la Secretaría del Espacio y el Tiempo. Entonces, eso obviamente en el año 95 sonaba a una cosa muy estrambótica y muy rara. Sin embargo, mirando lo que hacemos nosotros en la planificación, en general nos hemos concentrado mucho en el espacio, pero fundamentalmente en el tema del uso del suelo. Nos hemos metido en el tema de la protección ambiental, de la sostenibilidad y mucho en el detalle, sobre todo porque parte de la herencia de la ciudad moderna de Corbusier y de la Carta de Atenas es que la planeación se volvió un tema de arquitectos. Resulta que es que la planeación, si entendemos que es para la gente y es dimensional en todas estas dimensiones que interactúan, pues tiene que ser integral. Entonces, al ser de arquitectos, se volvió la planeación un tema en las ciudades y los municipios de la norma urbana. Entonces, el retranqueo, el retroceso, el aislamiento, y en esa no la pasamos.
y perdemos toda la posibilidad de tener una planificación mucho más comprensiva e integral. Entonces, en esa reflexión del tiempo y el espacio, esta primera diapositiva recoge un poquito la teoría de lo que son las fases cuando hay una emergencia. En general, uno en la gestión de riesgos tiene primero una fase de prevención, que es la más importante, para que no ocurran los eventos y no tenga que llegar a la atención. Pero como siempre van a ocurrir, porque el riesgo siempre existe, es inherente al ser humano, entonces está la prevención, tenemos la fase de atención de emergencia. En general, y eso fue introducido por Naciones Unidas, el concepto de recuperación temprana, que ahorita lo explicamos un poquito, y está el de la recuperación de largo plazo. Si hablamos de un terremoto o de una inundación, ya me olvidó el nombre, ¿cómo es que le dicen a estas que son tan terribles en Perú? Eh, de esas avenidas torrenciales que tenemos y se llevan medio pueblo, o un terremoto, ¿cómo dices? ¿Cómo se llaman? Huaicos, les dicen Los los huaicos. los huaicos, los famosos huaicos. Digamos, eso sucede en un minuto. Un terremoto, un huaico, pasa un minuto, 5 minutos, 10 y listo. Sucedió la emergencia, entonces vamos a atender esa emergencia. Y la atención tiene unos días, mientras los heridos, cuenta la gente, se arman los campamentos, etcétera. Pero Naciones Unidas dice, bueno, usted termina esa fase, pero tiene que ir empatando, a medida que termina la atención, tiene que ir empatando con la recuperación temprana, que es un concepto muy bonito porque usted tiene que devolverle a la gente los medios de vida. Es decir, que si a usted era una señora con 3 hijos y cosía ropa, tenía una máquina de coser y el huaico se le llevó la máquina de coser, es muy importante que usted le ponga, antes que la casa, le ponga la máquina de coser porque es la que le genera la condición para sostener su actividad. Y en la ciudad es lo mismo, usted no va a tener reconstruida la autopista. Habrá un paso, que por ejemplo aquí cuando hicimos lo de reconstrucción post-terremoto de Bogotá, decíamos, el indicador de la reconstrucción no es número de kilómetros recuperados, sino es tiempo, porque está asociado a la gente. Entonces, tiempo. Entonces, en la recuperación temprana es recuperar rápidamente los medios de vida. Y después viene la recuperación de largo plazo, que es usted tiene que, en la reconstrucción de largo plazo, eliminar las condiciones que le dieron origen a la tragedia. O sea, no va a volver a construir sobre la ronda del Huayco, al lado del Huayco. Entonces tiene que pensar en recomponer para que no vuelva a suceder. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque con el COVID-19 estamos teniendo una situación atípica y es que la atención de la emergencia no es de un minuto o 7 días o 8 días. Este es un periodo que nos puede llevar hasta que haya vacuna y eso pueden ser 2 años. Entonces, vamos a estar en una fase de emergencia que está asociada a los picos. Y como veíamos en la parte histórica, tal vez no hice énfasis en ese tema, las epidemias tienen rebrotes. Hay un primer brote, pero viene un segundo, un tercero, y a veces el segundo o el tercero han sido más catastróficos que los primeros. Entonces, aquí tenemos una situación de una emergencia continuada que requiere acciones de planificación territorial y desde la salud y desde la gestión de los riesgos del país, desde todos los aspectos, acciones de emergencia, pero paralelamente tiene que ir amarrada, traslapada con acciones de recuperación temprana. Cuando la gente no puede salir a la calle a vender, el que es el vendedor ambulante, estacionario, el obrero, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer acciones de recuperación temprana y aquí un poco esa recuperación temprana, pues tiene que ver con condiciones que, por ejemplo, en Colombia se han empezado a llamar de aislamiento inteligente. Es, listo, vamos a abrirnos después de la fase de confinamiento que está un poco asociada a esta parte de emergencia mientras se llega al primer pico y el famoso aplanamiento de la curva. Entonces, sobre esa base, pasamos a esta que es de aislamiento inteligente, que es recuperación temprana, pero no son las acciones de largo plazo. Y de largo plazo es la planeación en la nueva normalidad. La planeación de la nueva normalidad es que ya no vamos a ser los mismos. Y tenemos que repensar, y ahí no tenemos el espacio para repensarnos como sociedad, repensarnos como ciudades, repensarnos desde la práctica de la planeación.
Entonces, fíjense que es muy importante porque las decisiones que estamos tomando en este momento y lo que está sucediendo, tenemos que saberlas enmarcar en una distribución del tiempo en lo que tiene que ver el proceso de recuperación. Ahora, en el estudio que hicimos para volver a Bogotá 24 horas, hicimos el estudio de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Y qué encontramos? Hay actividades 24 horas y encontramos 4 franjas en Bogotá que tienen un comportamiento diferencial. La noche no es homogénea, igual que los países no son homogéneos, ni el espacio es homogéneo. Donde hay una gran actividad de 6 a 9 de la noche que baja a la noche profunda y después vuelve a empezar cuando nos alistamos para el día. Aquí en esos mapas, ustedes ven el número de viajes, el número que hay es el número de viajes que se dan en la ciudad, que es un indicador del movimiento, entre 6 y 9 de la noche, entre 9 y 12, entre 12 y 3 de la mañana y entre 3 y 6. ¿Qué nos muestran estos mapas? Que hay gran movimiento en toda la ciudad. Aquí tenemos el centro de Bogotá, esto que ven ustedes aquí, que es el oriente, es la zona de la centralidad principal, y este es el aeropuerto El Dorado. Vemos que hay un gran movimiento de la gente que está en las áreas económicas que salen para la residencia, o a una segunda actividad como ir a comer, ir a tomarse un trago, ir a comprar la cartulina para el niño o a comprar algo que necesitaba. De 9 a 12 va cambiando, baja la intensidad, ya son 662.000 viajes. Y cuando llegamos de 12 a 3 de la mañana, solo tenemos 77.000 viajes. Está apagada la ciudad. Esta zona ya no representa económicamente prácticamente nada. Toda la noche sumada estas 12 horas representa solo el 15% del Producto Interno Bruto de Bogotá. Esta franja es prácticamente nada. Y al otro día, fíjense que el círculo es inverso al de 6 a 9. Aquí están yendo a la casa, aquí están viniendo al trabajo, entonces está la gente saliendo en los barrios que están en la periferia, saliendo hacia el centro. ¿Esto para qué nos dio pistas? Para ir entendiendo que el tiempo en la ciudad y la distribución de la actividad no es homogénea, y eso nos puede dar una oportunidad cuando hablamos de no tener contacto y hablamos de distribuir la actividad humana en el territorio. Aquí vemos el mapa, este está volteado, me disculpan, el norte está mirando aquí a la izquierda. Las áreas rojas y estas azulitas son es el área del centro. Es como una L que viene del aeropuerto y llega al centro tradicional y se va al centro expandido que está hacia Usaquén. Ustedes pueden ver acá en las actividades, en las franjas, cómo también las zonas, hay unas que se apagan primero que otras. Entonces, ¿cuál es el problema hoy que tenemos? Que todos los sistemas del transporte masivo de Transmilenio, a las horas de la mañana y de la tarde, están llevando o trayendo los flujos a esta zona. Entonces, es muy interesante también empezar a pensar en la distribución espacial de la actividad. Entonces, si nosotros conjugamos distribución espacial, conociendo muy bien a qué hora se vende, dónde se vende, cómo se vende, cuánta gente llega, a dónde llega, cómo poder empezar a construir modelos de operación de maximización de la ciudad bajo un algoritmo que es el de la máxima distribución de la población para que haya el mínimo contacto. Hay un consultor que mañana lo profundizamos, un maestro que se llama Alan Berthold, que está ahora trabajando en un instituto en Nueva York, que muestra los modelos de ciudades y habla del modelo monocéntrico, los modelos policéntricos en que todo está relacionado con todo, los que son los subcentros, y el modelo general. Este modelo, que mañana lo vamos a mirar con la propuesta que hay en París, que es que yo tengo subcentros que me recogen a toda la gente independiente para que no tengan que ir todos al centro, que iría un poco en la propuesta de cómo bajarle la concentración. Aquí van 2,5 millones de personas diarias. ¿Cómo bajar la concentración? Aquí él dice que eso no existe en el mundo moderno. Entonces eso lo vamos a discutir y contradecir mañana. Entonces, esta perspectiva nos pone, por un lado, que en la planificación debemos empezar a trabajar el tiempo y la distribución espacial de las actividades. Esa distribución del tiempo la puede estirar uno más. Si yo extiendo 24 horas la actividad, estoy generando que si tengo 500 personas que van y las distribuyo en 8 horas y las distribuyo en 3, pues las 500 ya van a ser ciento y pucho repartidas en los 3 turnos.
si empezamos a usar la noche tiene unos potenciales muy grandes para la logística, para una gran cantidad de actividades. Y si nos toca adaptarnos, tenemos que empezar a tener actividades nocturnas. Aquí hay actividades ya de clases 24 horas. El SENA, que es el Tecnológico Nacional, dicta clases las 24 horas. Hay mucha actividad que ya está operando. Entonces, sí, los tiempos del sueño, etcétera, eso hay que manejarlo, mirar qué pasa con las zonas residenciales, pero podemos empezar a generar procesos de transformación que nos hagan trabajar más separados, con un cuidado, que es las economías de aglomeración se dan porque estamos juntos en clústeres. Si los clústeres se rompen, yo tengo un clúster de donde venden muebles y está el que fabrica la pata del mueble y el que vende la tela. Si uno de esos no funciona, sino funciona por la noche, ya no tengo a quién comprarle, se pierden esas economías que son lo más valioso de la ciudad. Entonces, eso es un tema de planificación multidisciplinaria para poder construir esos algoritmos. Para terminar hoy, les quiero mostrar este que es cómo podría uno aplicar esa distribución espacial. La temporal, además de la noche, uno podría decir, ¿y qué tal si cambiamos la semana que no sea de 5 días, de 7 días, sino de 9 o de 10? Y reprogramamos las actividades en semanas laborales con una lógica diferente que permitan rotar las actividades o separar las actividades manteniendo los días festivos. Entonces, esas son ideas que nos han ido surgiendo alrededor del tema del manejo del tiempo. Eso sumado a la distribución del espacio puede dar cosas muy interesantes. Entonces, aquí 3 ejemplos para cerrar. Uno, el tiempo. La barra de la izquierda representa un inmueble. Entonces, yo ese inmueble lo puedo usar un 100%. Digamos que es una oficina. Hoy, ¿cómo la usamos? Un turno de 8 horas, que es el 33%. Tengo un 66.66% que está desocupado del tiempo. Entonces, ahí puede haber, tanto en el funcionamiento de la ciudad como al interior del stock inmobiliario público y privado, un mayor uso de ese 66%. El aeropuerto funciona 100% 24 horas, la central de abastos, bueno, pero la mayoría de edificaciones con usos de comercio, de servicios, oficinas, etcétera, equipamientos, pues tienen un vacío de tiempo que puede ser usado para distribuir la actividad y la población. Lo otro es el tema del uso. En general, ¿cómo operamos? La barra a la derecha es, yo tengo un restaurante, o un comercio, o y yo lo uso a la hora del almuerzo, y si es un almuerzo para oficinista, ese local ya no se vuelve a usar. Yo cierro a las 3 de la tarde, salí de los almuerzos y nos vemos al otro día por la mañana. ¿Qué pasa si empezamos a trabajar conceptos de uso múltiple del espacio? Es decir, y eso ya existe. Yo por la mañana soy un restaurante, por la tarde soy un centro de yoga y por la noche soy un sitio de distribución de domicilios de libros, por decir algo. Empiezo a tener diferentes usos. Eso fíjense que tiene implicaciones en la norma urbana muy fuertes, porque tenemos que empezar a pensar en una lógica de multiplicidad y de maximización para la distribución del espacio y el tiempo. Y el tercer componente y último es el de la distribución de los flujos. Entonces, aquí en Bogotá, no sé si en otras ciudades lo han hecho, teníamos el reversible. Entonces era la carrera séptima, que es la vía más emblemática. Por las tardes ya no eran 2 carriles, 3 carriles para un lado y 3 carriles para el otro, sino los 6 carriles iban para el norte porque estaba toda la gente saliendo del centro hacia el norte. Entonces, esa distribución de los flujos, como veíamos en la noche, los que salen y los que entran, se puede maximizar y adecuar, por ejemplo, con las rutas y los horarios y las direcciones de los flujos de transporte, asociado a las actividades que se prenden o se apagan en la ciudad. Entonces, queríamos plantearles, para remate de hoy, esta reflexión inicial que venimos haciendo alrededor de la distribución del espacio y el tiempo como aporte desde la planificación urbana a el manejo de la situación de la emergencia, de la recuperación temprana y, quién sabe, de la llegada a la nueva situación de normalidad, entre comillas. Entonces, creo que aquí termino mi intervención de hoy. Abrimos un espacio pequeño a algunas preguntas o reflexiones. Bueno, entonces, si alguien tiene preguntas sobre sobre este avance de este segundo módulo,
nos cuentan y van levantando la mano. O si no, podemos aprovechar para responder algunas de las preguntas que no alcanzamos a responder del primer módulo. Paula Bernal, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es tu pregunta. Hola, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien, gracias. Bueno, es algo como un tipo de reflexión terminando en pregunta. Este nuevo concepto del que está hablando del tiempo y distribución espacial y con el ejemplo de Bogotá, aplica, a mi parecer, a las ciudades con unas poblaciones y unas actividades económicas mayores, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Sería espectacular para ciudades con climas que de hecho debería funcionar más, no, son más nocturnas ya hoy en día que la misma Bogotá. Pero ese concepto habría que estudiarlo y analizarlo más para municipios más pequeños, donde tal vez toda esta combinación de actividades realmente no se dé. O sea, el ejemplo que estaba dando de el restaurante en la mañana, yoga en la tarde, librería en la noche, etcétera. Hay una gran cantidad de municipios en Colombia pues que ya no se aplicaría. O sea, habría que, es lo que opino, de repente estudiar por cantidad de habitantes, como lo decían, por zonificación, etcétera, etcétera. Me parece interesante, o sea, me parece interesante la propuesta, pero la pregunta es, o sea, ¿cómo se llevaría a aplicar a todos los municipios de Colombia? ¿Sí? Habría que irlos ajustando, asumo yo, o sea, ir evaluando cada territorio. Eso era básicamente Sí, lo que tenía. de acuerdo. Yo creo que lo que hemos hablado, a un territorio diverso, a un país diverso, se requieren políticas diferenciales. Entonces, estas son unas ideas apenas generales que requieren ser adecuadas y adaptadas a las condiciones de cada municipio. Pongo el ejemplo con los sistemas de transporte. En el caso de Bogotá o de Medellín, o Ciudad de México, Buenos Aires, hablamos del sistema metro, sistemas de buses, sistemas multimodales, sistema aeropuerto. Bueno, cuando llegamos a un municipio pequeño, lo que tenemos es 7 taxis y un bus que llega por la mañana y un bus por la tarde. Esa es su conexión intermunicipal. Entonces, obviamente, en la medida de cómo funciona, de la cultura, que es muy importante, hay que adaptar las medidas generales o los conceptos generales para ponerlos a operar. Entonces, seguramente en un municipio pequeño, las reglas operan de una manera diferente. O de pronto el volumen de población en la calle no es tanto que ni siquiera hay que hacer políticas de este tipo, ¿sí? Porque su densidad en la calle es tan bajita que no lo necesita. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que tener políticas diferenciadas. Gracias, Paula. Ok, ya, gracias. Bueno, entonces seguimos. Voy a contestar aquí a Ale, que pedía aquí por el chat, que habla de que lo principal, la vacuna para los biólogos, pero que los arquitectos, ¿cómo logramos que la población cambie hábitos arraigados, habilitarle una nueva espacialidad en zonas públicas de gran concentración? Sí, yo creo que ahí lo más importante es entender que los arquitectos no le cambiamos los hábitos a la gente. Nosotros tenemos es que entender la cultura, la lógica, la forma de vivir, de habitar, de relacionarse de la gente, y a partir de ahí construir los mecanismos que lleven a la solución de los problemas o a las transformaciones. Y esas transformaciones tampoco son de sopapo, pues de una, sino en muchos casos son transformaciones que requieren procesos de discusión, de reflexión, y por eso la importancia que todos los trabajos de ciudad los hagamos de abajo hacia arriba con la gente, para la gente, no desde la sapiencia del arquitecto que le dice yo le voy a cambiar el hábito. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha sido lo interesante? Creo que se ha hecho, por ejemplo, por lo menos aquí en Bogotá, que ha insistido mucho la alcaldesa. Ella ha estado todo el tiempo en actitudes de pedagogía para generar conciencia. No le voy a cambiar el hábito a la gente, sino voy a generar una pedagogía para generar conciencia. Entonces ella no habla de cuarentena, habla es, nos estamos descuidando, ¿sí? Nos estamos descuidando. Fíjense la diferencia de decir, los estamos encerrando
a decir, o que es el encierro, no, nos estamos cuidando. Entonces, la forma en que nos aproximamos, en que lleguemos a la gente, ese tema es clave. Bueno, ahora sí, ¿quién seguía? Paula. No. Alex, ¿es Alejandro? ¿Aló? Aló, Ale. Sí, buenas tardes. Yo soy Alessandra, soy arquitecta y un poco más, justo habían respondido a mi pregunta, pero para dar continuidad a lo que decía Paula Bernal sobre que había que analizar las ciudades que sí tenían eh, menos población y otro tipo de actividades, ¿no? El tema de, por ejemplo, como decía el expositor, cierta hora tener restaurantes, cierta hora tener yoga, cierta hora para cada actividad, pero también depende de la ciudad en la que estás analizando, porque hay ciudades que no comparten esas actividades y solamente se centran en tres, que puede ser mercado, colegio y trabajo. Entonces, un poco más ver en el tema de movilidad que cada ciudad tiene, porque sí los flujos largos, que mañana se va a hablar sobre las ciudades dispersas, los flujos largos ya se han inmovilizado prácticamente, ¿no? Y estamos un poco repensando en ciudades compactas, en donde tengas cerca ciertas actividades y no acortar tanto, yo creo, el horario, porque una vez que acortas muy poco, o sea, por ejemplo, si te dan 3 horas para que vayas al mercado, la gente se amontona y no respeta sus espacios, ¿no? Entonces, quisiera saber si también va de la mano eso, ¿no? Este tema de tiempo y este tema de ciudad dispersa y ciudad compacta. Gracias. Sí. No, yo creo que mañana lo vamos a mirar el tema de la ciudad compacta. La ciudad compacta tiene unas ventajas gigantescas sobre otro tipo de ciudades que son más dispersas. Y el tema del tiempo, claro, hay que adaptarlo a las condiciones. Si un pueblo pequeño o una ciudad pequeña tiene 3 actividades que son las que concentran, pues ahí es donde tengo que hacer la intervención. Uno en esto también puede aplicar el principio de Pareto. ¿Cuál es el 20% que me explica el 80%? ¿Ah? Y en eso me concentro, ¿sí? Para no dispersar los esfuerzos y los recursos que son tan escasos. Entonces, lo otro es que la jornada de horario, claro, la distribución del tiempo puede tener N mil variantes, a tener más días de la semana. Los turnos largos, claro, yo puedo tener 8 horas para salir a mercar todos los días, pero o no salimos los mismos, o áreas de la ciudad salen un día y otras. Hay que mirar qué actividades son las que llevan gente de todos los lados de la ciudad o cuáles son las actividades que son más locales para poder empezar a traer. Eso requiere, por ejemplo, temas de información muy fuertes, de encuestas, de conocimiento, de cómo se mueve la gente, para dónde va, de dónde viene, dónde merca, dónde... Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy fuerte en conocer a esa... Ahora, eso no es difícil, porque, por ejemplo, nosotros aquí con aplicaciones que hay en Bogotá, tú al bajar la aplicación, pues usted, en cualquier ciudad, todo el mundo tiene teléfono inteligente, es fácilmente se sabe fulano de tal dónde se movió y qué hizo durante el día en la ciudad. O qué tipo de gente fue la que entró al metro, o qué tipo entró a un local comercial X. O sea, ya tenemos la tecnología para eso. Eso abre otra discusión que es la de la privacidad. ¿Mm? Pero, por ejemplo, tenemos la data está con los celulares, en la cual podemos ya saber por dónde se mueve la gente, a dónde va la gente, de dónde sale, quién sale, de qué estrato. Eso se puede armar. Vienen ese otro tipo de discusiones. Pero esa va a ser la base para que podamos poner en práctica todos estos ejercicios de distribución tanto del espacio como del tiempo. Ok, bueno. Y ahora por último tenemos a Sandra E. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Recomendaría entonces usted que se incorpore a partir de ahora un enfoque que incluya la evolución de la ciudad desde una perspectiva sanitaria, de manera que se puedan reformular planes urbanos o agendas globales? ¿Cómo podríamos empezar para hacer incidencia? Gracias. Sí. Creo que la recomendación es total, ¿sí?
creo que la planificación actual, por ejemplo, desde la sostenibilidad ambiental incorpora muchos principios. Desde la vivienda se incorporan muchos principios. Cuando hablamos del espacio público y la generación de parques, estamos involucrando muchos principios que contribuyen a generar ese ambiente y esas condiciones de ciudad saludable. O sea, tal vez no está evidenciado, pero muchas de las acciones que estamos haciendo pues van en conjunción de eso. Pero no hemos evidenciado los efectos nocivos ni actuado de manera contundente como política pública, ya hablo porque había aquí una pregunta también de política nacional. Por ejemplo, cuando hablamos de la contaminación del aire de todas nuestras ciudades. Santiago de Chile, Medellín, Bogotá, Ciudad de México, cada rato cerrando porque estamos en alerta roja, en que no puede usted trotar, no puede salir, los viejitos no pueden salir. O sea, esto que estamos viviendo ahora permanente lo vivimos episódicamente cuando hay variaciones climáticas, cuando hay concentraciones de gases en nuestras ciudades. Entonces, pero eso políticamente, ¿en qué está influyendo y qué tan rápido va el proceso de cambio? Para hablar de combustibles, de dejar los combustibles fósiles, para acelerar el tema de energías renovables, para acelerar el tema de la bicicleta. Entonces, lo más importante creo que las crisis son oportunidades, no son tragedias, son oportunidades para generar replanteamientos. Y creo que aquí es donde tenemos que empezar a generar es una masa crítica que tenga el peso político para exigir a los gobiernos nacionales y locales una mayor fortaleza en estos objetivos generales que uno los encuentra en todos los planes y en todas las políticas de los alcaldes, de la sostenibilidad, eso están todos. Pero en la práctica es carreta, es cuento. ¿Ah? Entonces, Entonces, creo que esto sí está generando nosotros aquí en cuarentena administrativa, en el cuidado, bueno, los diferentes nombres que tenemos, pues sí creo que estamos todos en lo personal haciendo una reflexión de qué es lo importante, qué es lo relevante, qué es lo superfluo que tenemos como sociedad. Y creo que eso va a generar que hagamos un movimiento de transformación desde nosotros hacia arriba muy fuerte, que logre que esos cambios se aceleren. Y lo que muestra la experiencia es que con el higienismo, con la cepilla y todo, sí se generaron y se lograron acelerar, no de la mejor forma, pero sí se lograron acelerar cambios. Entonces, digamos, hay una ventana de oportunidad, una ventana de oportunidad. Obviamente van a estar las fuerzas de la resistencia de no cambiar el statu quo. Entonces, aquí estamos en Colombia ya con unas discusiones con los empresarios en que lo primero que dijeron es, para que haya productividad, entonces que nos quiten todos los trámites ambientales de los proyectos y los trámites sociales, que es lo más importante. Entonces, van a haber tensiones, pero ahí tenemos que generar una masa crítica que arranca desde nosotros, en la forma en que nos unamos para generar esas propuestas que hagan que nuestros dirigentes hagan esos cambios de manera más rápida. Listo, yo creo que... Bueno, no, pues yo creo que ya nos cogió un poquitico la tarde, son las 4:15. Les agradecemos enormemente a todos la asistencia al curso, nos parece supremamente emocionante y estamos muy contentos por tenerlos a todos ustedes acá y por que entre todos reflexionemos y entre todos ayudemos a construir, digamos, ideas que nos permitan avanzar y poder hacer ese trabajo que tanto nos gusta de planificación lo mejor que sea posible y pues esto a partir de todas las reflexiones y el entendimiento paulatino que iremos teniendo que tener de lo que nos está pasando, porque creo que esto es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, bueno, sin nada más, les agradezco muchísimo a todos, les agradecemos que hayan participado en este curso y nos vemos entonces mañana de nuevo a las 2 de la tarde para tener los otros 2 módulos. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Chao.